Y a su nombre. En su lugar, hermanos, unos instantes vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Dios es bueno, iglesia. Todo el tiempo, hermanos, estemos orando unos por otros. Antes de entrar a la palabra, hermanos, yo quiero que elevemos una oración, hermanos, por sanidad. Quiero que no entre en pánico, porque dijo un hombre psicólogo que el miedo, escuchen bien lo que dijo este hombre, que el miedo ha matado más gente que todas las guerras a nivel mundial. Este hombre dijo que el miedo ha matado más gente que la gente que murió en la Tercera Guerra Mundial. Se puede imaginar, hermanos. Dicen los conocedores, los psicólogos, que cuando las personas entran en temor, en pánico, las defensas del organismo se bajan. Las defensas se bajan y fácilmente somos blanco fácil de las enfermedades, hermanos. Entonces, Dios lo sabía. Por eso dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, hermanos. Amén, hermanos. Pero también dice su palabra en Isaías que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido curados. Las enfermedades fueron saldadas en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así de que sabemos que se oye a todo nuestro alrededor y la pastora que se carga de lucha espiritual dice que el miedo le da, ¿qué, pastora? Le da fuerza a las legiones, a todo espíritu inmundo, hermanos. Entonces, echen fuera, hermanos, todo temor. Rápido, acto y reprenda, haga suyo, vívalo. No solamente lo lea, no solo lo tenga como los católicos en el Salmo 91, léalo y vívalo. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero que elevemos una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos y nos presentamos delante de ti, de tu presencia, Padre, reconociendo que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Pero también reconocemos que eres nuestro protector, que tú eres un Dios fiel, que aunque nosotros permanezcamos infieles, tú siempre permaneces ahí, Señor, fiel. Hoy te pido, Padre, dígale, hoy te pido, Señor, que quites de mi cuerpo toda enfermedad, Señor, que todo temor se vaya en el nombre de Jesús. Toda obra del enemigo, Señor, la declaro inoperable en mi vida, en mi cuerpo. Dígalo, declárelo, lo declaro inoperable. Todo espíritu de enfermedad, de infección, de epidemia, de pandemia, de miedo, de temor, de tristeza, de depresión, no lo acepto en mi cuerpo, porque es el cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Y no tienes ni parte ni suerte, porque mi Cristo te venció en la cruz del Calvario. Dígale, mi Cristo te venció enfermedad en la cruz del Calvario. Por la llaga de Jesús, por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, yo soy sano. Declaro sanidad sobre mi cuerpo. Declaro la sanidad en mi cuerpo, en mi sangre, en mis tendones, en mis huesos, en mi mente, en mi espíritu y en mi ser, en el nombre poderoso de Jesús. Desato la sanidad. Se va la muerte y entra vida en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad y entra sanidad en el nombre de Jesús. Se va el miedo y entra el dominio propio. Se va la tristeza y entra la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nos declaramos sanos, libres, victoriosos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Podrá darle ofrenda de palmas a Él, Señor? Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y creo que a todos nos interesa este tema. Nos interesa desde la edad de esa edad hasta la edad más adulta. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, del tema
de la familia. Hicimos la junta la vez pasada y estando ahí, quedamos con que íbamos a, cada mes, el hermano Andrés va a predicar el mes que entra, el primer miércoles del mes, y yo me le adelanté, hermano, pero hay mucho tema por hablar, hay muchos versículos de la palabra. Vamos a estar hablando, hermanos, temas de la familia, hermanos. Es muy importante, hermanos. La palabra de Dios dice: ¿de qué nos sirve ganar al mundo si perdemos nuestra familia? ¿De qué nos sirve ganar almas para Cristo y perder a nuestra esposa? ¿De qué nos sirve predicar, ganar almas para Cristo, restaurar las almas y que nuestros hijos se pierdan? Creo que eso es un molde, un patrón que se ha seguido, y es un error muy grande, hermanos. Y hablo de la iglesia, hablo de los cristianos. Conozco a un hombre que él llorando me decía: ¿cómo es posible, brother, que mi padre estaba predicando en la iglesia? Dijo, y en la casa pastoral mi hermano estaba muriendo de sobredosis. Y él traía un resentimiento en su corazón, y me lo decía con lágrimas, hermano, en sus ojos, y reprochándome. Y él me decía, que reclamaba: no quiero que usted vaya a hacer eso, brother, porque a mí me causó mucho dolor ver a mi padre cómo ignoraba a mi hermano seguía hundido en las drogas, y cómo él predicando y mi hermano murió de sobredosis. Y hermano, es algo tremendo, hermanos. Esto es algo tremendo. Hablo de ese pastor que su hijo murió, hermano, de sobredosis en la casa pastoral. Hablo de la casa pastoral. Y usted va a decir: ay, qué feo, la casa de los pastores. No, pero también usted tiene una familia, usted también tiene hijos. Y miren, ¿alguien puede saber dónde están ahorita sus hijos? ¿Dónde fue Chipilón? Ahí lo dejé viendo La Rosa de Guadalupe, a mi hijo, Chipiloncito. Ay, no tiene que dormir, duerma, mi hijo. Bueno, hoy vamos a hablar, hermanos, del tema muy importante, hermanos. Y el título de este tema se llama Pelea por tu familia. ¿Cómo se llama el título del tema, hermanos? Pelea por tu familia. ¿Quién va a pelear por su familia? ¿Quién va a pelear por su familia, hermano Daniel? ¿Quién va a pelear por su familia, hermana Mayra? ¿Quién va a pelear por su familia, hermana Irene? Hermano Andrés, ¿quién va a pelear por su familia? Luis Ángel, ¿quién va a pelear por tu familia? Hermana Denise, ¿quién va a pelear por tu familia, amiga? Cada quien debe de pelear, presentar la buena batalla por su familia. Cierto, los pastores estamos para ministrar, estamos para ayudar y sanar a través de la palabra y el Espíritu Santo la restauración de los hogares, de las familias, pero los padres y los hijos estamos responsabilizados directamente de parte de Dios a pelear por nuestra familia. Yo quiero que abra su Biblia en Nehemías capítulo 4 versículos 13 y 14. Nehemías, hermano Carlitos, 13 y 14. Si trae una libreta, apúntelo, porque estos versículos de la Biblia, predicación, hermano, le va a ayudar en su andar en Cristo, hermano. Qué triste, hermanos, hoy más que nunca, hermanos, que hay muchas familias desintegradas, hermanos. Hay muchas madres solteras, padres que tienen hijos regados con varias mujeres, hermanos, y eso ha causado mucho daño, hermanos, en las almas de las personas, hermano. Y hablo del pueblo de Dios. Nehemías capítulo 4 versículo 13 y 14. Con una amén, si ya está ahí, hermano Carlos. Usted, hermano, ya está ahí. Nehemías 4 13 y 14. Nehemías 4, 13 y 14. 13 y 14. ¿Ya está ahí? Bueno, lo voy a leer. Dice:
Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, por familias. Por familias. ¿Con qué las puso? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué dice el 14? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante, ¿qué dice? No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Cómo es el Señor, hermanos? Grande y temible. Dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hoy, hermanos, quiero hacer una reseña. Nehemías es un personaje, hermanos, muy importante en la historia y en el pueblo de Israel. Nehemías, al igual que mucho pueblo de Dios, al igual que Dios, se preocupó, hermanos, cuando los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados. Jerusalén representaba, hermanos, para los israelitas su ciudad, sus hogares, sus casas, sus familias. Y Nehemías, hermanos, es un guerrero, es un estratega de guerra. Él pregunta cómo estaban los muros, pregunta cómo estaban las puertas de Jerusalén, y dice: los muros derribados, las puertas derribadas, quemadas. Y él se puso triste, lloró y ayunó por cierto tiempo. Vino con el rey y le dijo que le diera tiempo para ir y edificar los muros. Así lo hizo Nehemías. Nehemías vino y edificó los muros de Jerusalén en tiempo clave, hermanos, en tiempo muy reducido, porque Dios, el grande y temible, estaba de parte de él. Al igual que hoy, ese mismo Dios que estuvo con Nehemías está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y hoy, hermanos, Nehemías hizo una estrategia y puso a los que vivían en Jerusalén por familias, y les dijo que pelearan por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus casas. Y hoy más que nunca tenemos que pelear por nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y le voy a decir por qué, hermanos. Porque hoy más que nunca vemos cómo hay familias desintegradas, cómo los sistemas económicos y sociales, hermanos, han venido a hacer una desintegración familiar, hermanos. Hoy más que nunca, hermanos, vemos la sociedad. Si alguien trae una pastillita que me regale, hermanos, una bolsa. Hoy más que nunca vemos como en la sociedad, hermanos, en las escuelas les están diciendo a nuestros niños que ellos, a nuestros niños o a nuestras niñas, que ellos pueden decidir a qué van a entrar, si al de las mujeres o al de los hombres. Que si él se siente vemos hoy más que nunca cómo la sociedad quiere educar o corromper a su manera a nuestras familias. Y hoy más que nunca, hermanos, tenemos que levantarnos en batalla, hermanos, tomar nuestra espada, que es la palabra de Dios, usar lo que Dios nos ha dado, nuestras armas, que no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la palabra de Dios. Y hoy más que nunca, hermanos, tenemos que estar orando, intercediendo por nuestra familia, por nuestros hijos,
por los matrimonios de nuestros hijos, por nuestra descendencia. Algo que como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser un buen ejemplo, no solamente ante la gente, sino ante los ojos de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, quiero decirle que hay crisis en las familias. La violencia doméstica ha aumentado a raíz de este encierro de los 40 días, de la ¿cómo se llama? El distanciamiento social, de estar en la cuarentena. El padre golpea a los hijos se pelean entre ellos. Nada más y nada menos hoy, ¿cómo estaba la casa donde andábamos, Luis Ángel? ¿Cómo estaba? Un relajo, ¿no? Andaba el chiquillo y la muchachita está peleándose. Se ven unos puertazos, unos golpes en la pared. Y yo decía, santo Dios, salía hasta estresado de ese hogar. Y hoy más que nunca, hermanos, tenemos que pelear por nuestra familia. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, súbele poquito. Hoy más que nunca tenemos que pelear por nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque si no peleamos por nuestras familias, súbele un poquito más. Y yo le voy a decir por qué, hermanos. Nehemías, cuando Nehemías era el copero del rey. ¿Sabe qué era ser el copero del rey? Nehemías era el que tomaba la bebida antes de que se la dieran al rey. Era el que comía antes del plato del rey. Él comía de lo que le iban a dar al rey. Él comía lo mejor de lo mejor, comía y bebía. Pero no era por un privilegio, sino era como el conejillo de Indias. Si había veneno y querían matar al rey, Nehemías moría o moría el copero. Nehemías estaba en una posición muy cómoda, pero a Nehemías le pudo las familias de Israel. A Nehemías le pudo la familia, su línea sanguínea de las 12 tribus de Israel. A Nehemías le pudo porque dice que cuando preguntó por los muros, él supo que las familias de Jerusalén estaban desprotegidas. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted dormir en su recámara y que su recámara no tuviera puertas ni ventanas? ¿Dormiría a gusto? ¿Dormiría a gusto, hermano o hermana, si usted tiene niños o señoritas o adolescentes, sabiendo que hay narcotraficantes, que hay matones, que hay violadores? ¿Dormiría usted a gusto? ¿O qué haría si alguien entra a su casa y quiere saquear su casa? ¿Qué haría? ¿Los dejaría robar o pelearía? ¿Qué haría? Dígame. Levante su mano, diga, es tiempo de pelear. Pero recio, hermanos, es tiempo de pelear por mi familia, en el nombre de Jesús. Y hoy más que nunca, hermanos, los muros de nuestra casa están derribados. Y usted puede decir, ¿cómo, pastor? Sí, hermano. Si usted no pone un muro de protección, usted es un blanco fácil, es una familia vulnerable, a merced del enemigo. Y usted puede decir, no, pastor, mire, mi casa está enrejada hasta arriba. Sí, mi hermano, pero usted tiene que aprender a levantar murallas espirituales, sobrenaturales. Porque si usted no levanta un vallado de protección sobre su familia, lo van a lamentar. Y muchos dicen, ¿cómo, pastor? Sí, vemos cómo las redes sociales están destruyendo familias. ¿Cuántas familias, matrimonios se han divorciado por esa cosa que se llama Facebook? ¿Usted sabe? ¿Cuántos problemas? Yo no tenía tantos problemas, pero el día que me metí al Facebook, sangre de Cristo tiene poder. Problemas. La mayor parte de las personas que han sido infieles ha sido a través de lo cibernético, y lo siguen haciendo. Necesitamos levantar esas murallas, necesitamos pelear la buena batalla, necesitamos pelear
por nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y me voy a ir rápido porque quiero hoy, hermanos, decirle 3 estrategias para pelear por nuestra familia. Y primera estrategia por la cual usted y yo podemos empezar a pelear por nuestra familia, la encontramos en la palabra de Dios, en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 es una de las estrategias que podemos usar, una de las mejores estrategias que podemos usar para pelear por nuestra familia. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Tengo otra versión, dice: enseña al niño a seguir fielmente su camino, o sea, el camino de Dios, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Hermano, hoy más que nunca, tú y yo tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Si tú y yo no instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, alguien más los va a enseñar. Y te voy a decir algo: no les va a enseñar la palabra de Dios. En la escuela, quítame el eco. En la escuela, ¿verdad que usted no enseña a su niño a portarse mal? ¿Verdad que usted no enseña a su niño a portarse mal? Porque ella sabe portarse mal, por la naturaleza pecaminosa que hay. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a portarse ¿qué? ¿A portarse qué? Entonces nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos a portarse bien, a enseñarles principios bíblicos, a enseñarles el temor a Jehová, enseñarles el honrar a tu padre y a tu madre, el dejar de decir maldiciones, el no robar, el no cometer adulterio, el de no mentir, el de no matar. Si tú no enseñas, querido padre de familia, si tú no enseñas e instruyes a tu hijo, alguien más lo va a instruir. ¿Y sabes quién lo está instruyendo? El Facebook, el TikTok, el reto de, ¿cómo se llama ese de la ballena? ¿Cómo se llama ese reto de esos loquitos tontos que andan ahí casi matándose? Antes de eso, si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos, alguien más los va a enseñar y no va a ser nada bueno. Y luego, si tú y yo no instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, los que vamos a sufrir somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Hermano, ¿por qué dejas a tu hijo en la casa en la hora de servicio? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que esté leyendo libros de psíquicos o los horóscopos? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué dejas que alguien más los instruya cuando tú los puedes instruir, hermanos? Luego viene lo que tú haces sufrir y llorar porque no lo has instruido, porque no has querido pelear por tu familia. Y una de las maneras de pelear, hermanos, es instruir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Miren lo que dice la palabra, hermano. Le dije Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Qué dice? Esto, a ver, ¿dónde estamos, hermano? Póngame el versículo 6, por favor. Estaba hablando: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y en toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Póngame 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Algo que tú y yo tenemos que aprender para pelear por nuestra familia, instruyendo a nuestros hijos, es leyéndole la palabra, instruyéndole la palabra, enseñándole la palabra.
recordándole la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida te sean alargados. Es el primer mandamiento con promesa. La palabra de Dios dice: hijo, no robarás, no mentirás, no robes, no mientas, no veas. Usted tiene y yo que instruir a nuestros hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, a todas horas, hermano. ¿Para qué? Para que nuestra familia sea una familia poderosa, estable en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermano, si tú no instruyes y enseñas a tu hijo, alguien más lo va a enseñar. Luego, no te quejes. Hermano, la palabra de Dios dice: y dile a tu hijo, yo quiero que te atrevas y que tomes el lugar que Dios te puso como rey y sacerdote. ¿Sabes qué hace un rey? ¿Sabes qué hace un sacerdote y sabes qué hace un rey? Un rey gobierna. Un rey gobierna. Un sacerdote ministra la presencia y la palabra de Dios. Hermano, hay padres que su chamaco, como dicen por ahí, que su chamaco de 10, 11, 12 años lo manda: vámonos al culto. Ay, no tengo ganas, vete tú. Ay, sí, mijo, ahí te quedas. No sé qué tipo de padre eres, porque un día Dios te va a reclamar la sangre de tu hijo. Por eso tu hijo va a ser un borracho. Por eso tu hijo va a ser un alcohólico. Por eso tu hijo va a ser un drogadicto. Si tú no lo instruyes en el camino de Dios, entonces ¿quién va a sufrir y pagar las consecuencias? Ahí le van las mamacitas solaponas, ahí donde tengo que echar limón a la llaga. Con chipilón no se meta, pastor. Me voy a meter con su chipilón, porque quiero que el alma de su chipilón llegue a la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Y yo se lo digo sinceramente. Mis hijos cuando eran adolescentes querían hacer lo que ellos querían. Y yo les dije: miren, mis hijos, mientras ustedes estén viviendo en mi casa hay reglas y se tienen que seguir y obedecer. En mi casa no se toma. No sé si usted permite que su hijo tome en su casa. En mi casa no se dice malas palabras. No sé si usted deja que sus hijos digan malas palabras. Usted va a mi casa y usted es bienvenido a mi casa. Y usted me dice: pastor, déjeme ver la Rosa de Guadalupe. Yo le prendo en mi televisión y le pongo, es más, la novela que usted quiera se la pongo. Pero el domingo está prohibidísimo prender la televisión antes de venir al servicio. Victoria estuvo en mi casa. Un día quiso prender la televisión en la mañana y yo dije: ¿qué? ¿Quién prendió la televisión? Yo, tío, apáguela, porque en mi casa los domingos en la mañana no se ve televisión hasta después de que se viene del servicio. Porque es una regla que yo puse en mi casa. Y si yo quiero instruir a mi hijo, yo tengo que recordarle a mi hijo: mira, mi hijo, la palabra de Dios dice que ni los borrachos, si usted tiene jóvenes adultos o adolescentes, usted léale la palabra. Mira, ve, mi hijo, ¿cuál va a ser el fin de los adúlteros, de los fornicarios, de los borrachos? ¿Cuál es el fin de los que no honran al padre y a la madre? Se acortan los días, mueren prematuramente. Mira, mi hijo, instrúyalo con la palabra. Pero hoy día, hermanos, dejamos que los hijos nos gobiernen. Dejamos que los hijos hagan y deshagan como uno. ¿Sabe por qué? Y te voy a decir por qué, hermano. Porque no quieres pelear, porque quieres agarrar la posición cómoda. Ay, no es mi hijo. Ay, no, mi hermano. Tú tienes que pelear por tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que pelear por su familia. Usted tiene que instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Siéntese con ellos. A ver, hijos, vamos a orar. ¿Cuántos oran antes de comer? ¿O son de los que llegan y gracias a Dios? No, se ora antes de probar alimentos.
A ver, vengan mis hijos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Instruye a sus hijos, instruyalos al temor de Dios, instruyalos a ser agradecidos con Dios, instruyalos a que no los deshonren, hermano. Porque no sé quién está más mal. Si usted que sabe que los hijos que no honran a los padres delante de los ojos de Dios está mal, o usted que lo permite. ¿Quién está más mal? ¿El hijo que lo hace o usted que lo permite y no le dice conforme a la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígame. Dígame, no se quede callado, dígame. ¿Y por qué le pegaste al chipilón? La palabra de Dios dice que use la vara, hermano. Claro que no quiero que tampoco que lo mate, pero a veces, hermano, hace falta la nalgadita, hace falta la corrección. Es más, no le pegue con el cinto ni con la chancla. Quítele el celular. Hombre, que verá que sí. No, hombre. Castíguele el celular y verá. Y verá. Hermano, enséñele a estar en la casa de Dios. Enséñelo a leer la palabra. Enseñémoslo a sentarnos a leer un buen pasaje de la Biblia, a compartir la palabra de Dios, a ver una predicación, a ver una película cristiana. Instruya a su hijo, haga un ambiente, eso es pelear por la familia. Y le voy a decir algo, le voy a hablar de dos hombres. Un hombre que nunca instruyó a sus hijos, y le voy a decir cuál fue el fin. Bíblicamente había un rey muy malvado, muy rebelde, delante de los ojos de Dios. Instruía a sus hijos a lo malo, a adorar dioses ajenos, a adorar a los Baales. Y ¿sabe cuál fue el fin? Pero quiero decirle cuál fue el nombre de este rey. El rey Acab. ¿Sabe cuántos hijos tenía el rey Acab? 70 hijos. Y él fue un líder malvado, un hombre que no quiso instruir a sus hijos por el buen camino. ¿Y cuál fue su fin? Segunda de Crónicas 7:17. Mire lo que dice. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab. Escuche bien, a la familia de Acab, matando a todos los que le quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Hermano, si tú no instruyes al niño en su camino, lo más seguro es que alguien lo está instruyendo mal, o tú lo estás instruyendo mal. Y el único fin de no pelear por tu familia, el final de tu familia por no instruirla en la palabra de Dios, del temor a Jehová, de no andar en idolatría, de no andar en hechicería, de no andar en rebeldía, de no andar en contra de la voluntad de Dios. Aquí dice, acá llevó a la destrucción de todos sus hijos. Voltea a ver a su hermano y dígale, ¿por dónde? ¿Qué estás instruyendo a tus hijos? Dígale, ¿estás preocupándote por tus hijos? ¿Qué está pasando? Gracias. Pero también le voy a dar un buen ejemplo de un padre que, al igual que este rey Acab malvado, tenía 70, este hombre también tenía 70 hijos, y este es Obed-Edom. Segunda de Samuel 6:11 dice, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa, ¿de dónde? De Obed-Edom de Gat. Póngamelo ahí, hermano. Mire cómo este hombre sí instruyó a sus hijos con el temor a Jehová, con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, y estuvo el arca de Jehová. ¿Sabe qué representa el arca de Jehová? La presencia de Dios, el temor a Jehová, la instrucción a los mandatos, a los estatutos, la honra a los padres. Dice, Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su ¿qué? Su casa.
Todos los 70 hijos del rey Acab murieron, pero los 70 hijos de Obed-Edom vivieron y fueron bendecidos. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendecidos, hermanos? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendecidos, hermano? Protege a tu familia con las enseñanzas de la palabra de Dios. Pelea por tu familia con la palabra de Dios. Instruye a tus hijos y a tu familia con la palabra de Dios y saldrás victorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo darle fuerte de palmas al rey, mi hermano? Déselo fuerte. Déselo fuerte. Le dije que la primera estrategia para pelear por nuestra familia es instruyéndole en la palabra. ¿Está conmigo o no está conmigo? Segunda estrategia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Segunda estrategia. Tú proteges a tu familia orando por ellos. Job 1:5. Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job todos los días, hermano? Oraba por sus hijos. Hermano, si tú no oras por tus hijos, nadie más lo hará. Si tú no oras por tus hijos, están desprotegidos. Y una de las maneras de pelear por tu familia es orando por ellos. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Ahí está una mujer, créame, que si por alguien ora es por sus hijos. Y de repente andan malos, tremendos. No le voy a decir que tengo mis no. Pero de que ora por ellos. Un buen padre siempre ora por sus hijos. Una buena madre siempre ora por sus hijos. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo, hermanos? Oran, hijos. ¿Cuándo oran ustedes por sus padres? Ustedes también deben de orar por sus padres. Ustedes también tienen que orar por sus hermanos. Y así se protege la familia. Hoy más que nunca, una de las mejores estrategias para que los hijos cambien y una de las mejores armas poderosas para que los hijos lleguen a los pies de Cristo, dejen las drogas, el alcohol y los malos pasos, es a través de la oración. Cuenta la anécdota de un hombre que andaba queriendo asaltar iban a asaltar, no sé qué iban a asaltar. Y su mamá era cristiana. Y el hombre, ese hombre tremendo, se salía siempre a las 11 de la noche, igual que Chipilón, así como le sale Chipilón. Ahí vengo, ma, ahí vengo, pa, ahí voy a la esquina. Y usted hasta le da la sí, mijito, Dios te bendiga. No lo deje salir a las 11 de la noche. ¿Qué va a hacer a las 11 de la noche el hijo? Dígame, ¿qué va a hacer a las 11 de la noche usted a la calle? Nada bueno, hermanos. Nada bueno. Nada bueno. Estórbeles para que no pequen. Ore por ellos. Instrúyalos. Pónganse fuerte también. ¿Quién manda? ¿Quién es el papá y quién es la mamá? A mí me parece que ellos son los que mandan. Ahí vengo. Sí, hijo. ¿Cómo que vienes? No. Aquí se respeta un horario, bueno, en mi caso y en mi casa. A esa hora no se sale. Se escapan, pero luego les damos su buena cintallada.
hay que orar por nuestros hijos. Una de las maneras de pelear por nuestra familia es orando, es entorpeciéndoles. Nomás póngase a orar y Dios le va a hacer caso. Mire, la pastora nomás le dice a Brian, le gusta mucho jugar carreras a mi hijo. Se compró un carro, no sé qué carro es, qué Genesis. Súbete, papá. No, ese carro, olvídese. Se oye fuerte y corre bien recio. Y luego el cuchillito de palo acá presente. Ya le dije al Señor que si juegas carrera te lo descomponga. ¿Sabe qué dice aquel? No, mamá, no. ¿Sabe por qué? Porque otro carro que tenía le dijo: el día que juegues carreras, Dios te lo va a descomponer. Ya me puse a orar para que no te pase un accidente y no mueras y no vayas a un lugar de tormento. Por eso le voy a pedir a Dios que te descomponga ese carro. Y no le hizo caso. Ese día iba a jugar carreras, se le descompuso el carro. Y no es arte de magia, es que Dios escucha las oraciones. Y no hay mejor arma para pelear por tu familia que la oración. Empieza a orar por tus hijos. Y algo que tú tienes que aprender, hermanos, es no declarar lo que ves, sino declarar lo que Dios te dijo que tus hijos van a hacer a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es, hermano. Tú y yo somos el resultado de alguien de nuestra familia que oró. Él peleó por ti, por mí, a través de la oración. ¿Cuántos vamos a empezar a orar por nuestros hijos, nuestros hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ok, voy a terminar pronto. Tercer punto, y con este termino. Tú proteges a tu familia. Escuche bien, Le dije primero, tú proteges a tu familia cuando la instruyes en la palabra. ¿Está conmigo? Número 2, le dije, tú proteges a tu familia cuando oras por ellos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok, ahí le va. Le voy a tener que echar limón a la llaga. Tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos en la iglesia. Mira lo que dice Génesis 7, versículos del 11 al 16. Génesis 7, del 11 al 16. El año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé, hermanos? ¿Cuántos años tenía Noé, dice aquí? Estaba chavalón. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Continuamos, hermano. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y cada ave según su especie, y cada pájaro de toda especie. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Deme 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, y de toda carne en aquella había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Póngame, dice, Jehová le cerró la puerta. Hasta ahí. Le dije que el tercer punto para pelear por nuestra familia y ser victoriosos es que tú y yo protegemos nuestra familia cuando nos congregamos en la casa de Dios con ellos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hay otra versión en la Biblia donde dice que, y me llama mucho la atención y me bendice, porque dice que el último en entrar en el arca de Noé, ¿sabe quién fue el último que entró antes de que se cerrara la puerta?
¿Quién fue el último que entró? Noé. Noé fue el último que entró en el arca. Un buen padre de familia se cerciora, se preocupa porque su familia, sus hijos, sus yernos o nueras, como usted le quiera, hermano, y si no le cae bien su yerna, su nuera o su yerno, ore por él, hermano. Voltea a ver al hermano, dígale, ahí le habla la hermana, ahí le habla suegrita, ahí le habla. Usted y yo estamos comprometidos, lo dice la Biblia, porque ellos son parte de su familia. ¿Amén o no amén? Amén. Aunque no le guste como lo trate, aunque no le guste como le hable, instrúyalo en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué su mujer así o su yerno? Porque son salvajes, porque no hubo quien los instruyera, porque no hubo quien le dijera que honraran al padre y a la madre. Por eso están salvajes. Imagínense ellos salvajes y usted actuando, bajándose de la cruz. Imagínense. Y dice que donde hay pleitos, chismes y contiendas, ahí reina Satanás. En ese hogar, en esa familia. Yo sé que Dios le está hablando, pero es tiempo de pelear por nuestra familia. Es cuando dicen amén, hermanos. Noé se cercioró de que su esposa estuviera en el arca. Se cercioró que sus 3 hijos estuvieran en el arca y sus 3 nueras. ¿Quiénes son suegros? Levanten la mano los que ya son suegros, los que ya somos suegros. Sube a tus nueras al arca, aunque no te caigan bien. Suba a sus nueras. Sí, pastor, la voy a subir en el arca y cuando esté el diluvio la voy a aventar. No para que la aviente, para que se salve. Señor, ¿te la llevas o te la mando? Espérese, hermana, no se la mande ni la mande al infierno. Ore por ella, ore por ella. Bendiga, cancele toda obra de maldad. Es parte de su familia. Hermano, ¿por qué no trae a sus hijos al servicio? Formando usted parte del ministerio. ¿Por qué? No, es que ellos les gusta ir a la otra iglesia. ¿Sabe por qué les gusta ir a la otra iglesia? No quiero hablar más de nadie. Pero una de las maneras que bendice a las familias es congregándose todos a la misma vez. Tráigase a su familia, tráigaselos. Ahorita que puede, hermano. No puede ser posible que un chamaco de 10, 11, 12 años lo controle y lo domine y le diga que hoy no tiene ganas de ir a la iglesia y que no va a venir. Voltea a ver a la hermana, dígale, ahí le hablan, hermana, no se haga. Dígale, hermana. Dígaselo. ¿Cuántas veces nos dijeron los hijos que no querían venir a la iglesia, pastora? ¿Y los dejabas en la casa? ¿Cuántas veces te he dicho ya que no quieren venir? No, mija. Es que mientras usted esté en mi casa, usted va a acatar las órdenes. Pero a veces nosotros les damos la posición como, ay, mi hijo está cansado. ¿De qué está cansado? Si no trabaja, no estudia, no hace nada, es el mini. Ni trabaja, ni estudia, ni nada. Lo más abajo es la cobija, con el teléfono viendo pornografía. Lo más debajo de las cobijas o detrás de una pantalla, de una computadora. Y usted en la casa de Dios. ¿Y su familia? ¿Y su familia? Voltea a ver al hermano, dígale, ¿y tu familia? ¿Dónde está? Dígale, ¿y tu familia? Dígaselo. Dígaselo. Con eso termino. Mire, hermano, es que no son mis hijos, son los hijos de ella. No, es que no son mis hijos, son los hijos de ella. No me venga con ese cuento chino. No me venga con ese cuento chino. Y le voy a decir lo que dicen aquellos: padre, sufrí. Si usted está con esa mujer o usted está con ese hombre,
los hijos de ese hombre o de esa mujer son suyos. Usted es el responsable directamente de Dios porque está bajo su tutela. Voltéalo a ver nuevamente al hermano, dígale: ay, te habla, no te hagas. Sí, hermano. Con mis hijos no te metas. Cuidado con lo que está diciendo. Porque si usted aceptó a ese hombre como esposo, lo está aceptando también como padre de sus hijos. Síganme los dos. Síganme. Párate aquí. Párate atrás de él. A donde yo camine, tú caminas. Si yo te digo vete para allá, me vas a seguir. Y tú lo vas a seguir a él. Si yo me paro, tú te paras. Si yo camino, tú caminas. Igual tú. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Le voy a decir a esos padres que dicen: ahora sí, mis hijos son mis hijos. Sí, hermano, son tus hijos. Van hacia atrás, 3 4 delante. Porque a donde yo vaya, porque a donde tú vayas, ellos van a ir. Váyanse para allá. Váyanse para allá. Es tiempo de pelear por nuestra familia. Cuento una anécdota de un hombre cristiano. Voltea a ver, hermano, dígale: como tú y como yo, hermano. Y dice que era tiempo de invierno y el camino estaba nevado. Y este hombre todos los días se dirigía a la cantina y no llegaba a la casa. Llegó un momento en que los hijos, al no ver al padre, buscaron las huellas y empezaron a seguir las huellas. El padre de familia estaba en la cantina y ahí llegaron sus hijos. ¿Qué camino estás tomando, hermano? ¿Qué les estás enseñando a